Los consejos que el apóstol San Pablo le da a Timoteo son una preciosidad de una validez imperecedera que nos ayuda en el camino de la vida cristiana, que nos ayuda a caminar en santidad. Y además yo creo que de una actualidad extraordinaria, teniendo en cuenta los tiempos que corren, los tiempos que estamos viviendo. Dice al comienzo del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Por lo tanto, está indicando la validez y la importancia de la oración de intercesión. Que yo te diga a ti, reza por mí. El problema es que muchas veces decimos, reza por mí, o te encomiendo en la oración, o prometo oraciones, pero cuando decimos esas cosas tan bonitas, ¿de verdad lo cumplimos? Cuando alguien nos pide oraciones y le decimos que sí, siempre nos lo tomamos en serio y siempre nos acordamos de esa oración que hemos prometido. Dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego especifica, dice, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, que de verdad recemos por nuestros gobernantes, por ese presidente del gobierno que no nos gusta nada, por ese rey que nos parece que lo está haciendo fatal, por ese presidente de la República que nos parece que es un desastre, por todos esos líderes políticos que tenemos que a veces nos defraudan, nos desaniman. Yo rezo de verdad por ellos, además de criticarlos y ponerlos verdes. Dice que oremos por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. Y dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere, importantísima esta frase, el deseo de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Mirad las palabras del apóstol, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué hay misioneros? ¿Por qué se evangeliza? ¿Por qué el apostolado? ¿Por qué los seglares tenéis una labor, una tarea tan urgente, tan importante, tan de primera línea? Repito, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si yo no evangelizo, si yo no soy misionero, si yo no vengo a estas selvas recónditas, ¿cómo se van a salvar y cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? Dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, el querigma. ¿Qué es el querigma? Es la síntesis, es el cogollo de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe, la esencia, la sustancia de nuestra fe. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo por rescate por todos. Es decir, si se ha entregado por todos, no hay salvación que no venga por Jesucristo. El que se salva, sea siendo fiel a su conciencia, sea siguiendo los dictados de su corazón, sea siguiendo otras religiones, se salva por Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el que nosotros podamos salvarnos, sino el de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio, digo la verdad, no miento, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Por otra parte, en el Evangelio que hoy nos propone la liturgia de la palabra de este lunes de la semana 24, en los 10 primeros versículos del capítulo 7 de San Lucas decimos: en aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo
y nos ha construido la sinagoga. Y dice que Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de ir a venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Por supuesto que es admirable el poder de Jesús, que tiene capacidad para sanar, para resucitar a un muerto, para librar a un poseso, etc. Pero yo me fijo en otro aspecto que es muy bonito en relación a la primera lectura, y es la importancia de la oración de intercesión. Fijaros, un pagano, este centurión romano, no se siente digno de pedirle un favor a Jesús. Y entonces usa la intercesión de unos ancianos judíos. Sabe que Jesús es judío, sabe que el anciano es una persona revestida de autoridad. Y entonces recurre a ellos para pedirle un favor a Jesús. Luego aclarará: Señor, no he venido en persona porque yo no me sentía digno. Cuando pedimos la intercesión de la Santísima Virgen, cuando pedimos la intercesión de los santos, no es que nosotros dudemos de nuestra capacidad de rogarle a Jesús directamente, sino que es un signo de humildad y de comunión. Pedir a quienes sabemos que están más cerca de Jesús que intercedan por nosotros. Por eso, así como el centurión ha recurrido a los ancianos judíos, nosotros recurrimos a la Santísima Virgen, a los santos, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores, a los doctores, a los pastores. Y ellos intercedan por él. Dice: merece que se lo concedas. Tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Es muy bonito, le presentan unas razones muy, casi te dan ternura a Jesús, por la cual este hombre merece que Jesús le haga el signo. Solo tienes que decirlo. Pero cuando se da cuenta que Jesús viene hacia la casa, envía a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. El mensaje del centurión, que todavía no ha venido delante de Jesús, y le dice: no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Son las palabras tan bonitas que todos repetimos, llenos de unción y llenos de sentido religioso, antes de la comunión eucarística en la Santa Misa, cuando el sacerdote levanta la sagrada hostia ya partida y pronuncia esas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Tiene confianza en Jesús, pero no se siente digno de pedirle. Emplea la colaboración, la intercesión de otros. Y Jesús queda admirado por la fe. Que Jesús se admire cuando nosotros pedimos la intercesión de los santos, pedimos la intercesión de la Iglesia del cielo, de la Iglesia del purgatorio y de la Iglesia de la tierra. Por eso dice San Pablo a Timoteo, le dice que recéis unos por otros, que hagáis oraciones, súplicas, acción de gracias, plegarias por todos los hombres. Estamos intercediendo por los reyes, por los que han sido constituidos en autoridad, etc. Entonces, insisto que yo creo que hay un mensaje muy bonito sobre el poder de intercesión. Reza por mí. El Papa Francisco lo repite continuamente a todo el que viene. Si es más importante, si es menos importante, si es un laico, si es de esta religión, si es si es lo otro. Me parece de una humildad tan maravillosa la del Santo Padre, que le diga a una persona: yo que soy el sucesor de Pedro, pero te pido a ti,
reza por mí, intercede por mí. No soy digno de que entres bajo mi techo. El Papa, cuando celebra misa, dice las mismas palabras que yo, que soy un vulgar sacerdote de nada, un microbio a su lado. Y sin embargo, él y yo decimos las mismas palabras. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pues qué maravilla, hermanos, si somos capaces de descubrir el valor de la intercesión. Que recemos, todos los que escuchamos esta homilía hoy, si todos rezáramos unos por otros, si todos intercediéramos. Decid mi nombre, yo, el que os habla, Padre Christopher, decidle mi nombre al Señor, aunque sea un Ave María por caridad. Me acuerdo una vez hablando con una misionera de la caridad y me dijo, yo voy a rezar siempre por usted, Padre. Esto es una conversación de hace 35 años o más. Y me acuerdo que me dijo, mire, Padre, yo le prometo que para el resto de mi vida, la primera Ave María que yo rece del rosario todos los días, la ofrezco por usted. No me acuerdo ni siquiera de su nombre, me parece que era rusa esta hermana, o era de Europa Oriental. Y me dijo eso, y nunca lo he olvidado. Una mujer que en algún sitio, no sé en qué país está, no me acuerdo de su nombre, pero me prometió que por el resto de su vida, la primera Ave María de un rosario la ofrecía por mí. Cuando unos padres rezan por sus hijos, cuando un párroco reza por sus feligreses, me acuerdo como si fuese hoy, recién llegado, llevaba yo como una semana en mi primer destino con 23 años y iba a bautizar, había que bautizar a la niña, a la hija de la telefonista. Me acuerdo que se llamaba Teresa, mi primer bautizo de sacerdote en mi parroquia. Pero el sacerdote que había estado antes que yo, un maravilloso sacerdote muy amigo mío, acababa de marcharse y había estado muy cerca de esta mujer y de este padre. Había sido un parto muy difícil, la madre casi muere en el parto. Le dije, si queréis que venga el padre fulano de tal a bautizarlo, ya que he estado tan cerca de vosotros. Me dijo esta frase tan bonita la madre, y nunca la he olvidado, ella ya sé que ha muerto, y la cito textualmente. Me dijo esta frase, no, quiero que bautice a mi hija el sacerdote que esté aquí en el pueblo rezando por nosotros. Es que me parece una cosa de una fe sencilla de pueblo tan profunda, tan maravillosa. Yo que era un mocoso, que llevaba 3 semanas ordenado, y que una mujer de un pueblo me dijera estas palabras, nunca las he olvidado, y hace casi 40 años de ese día. Yo quiero que bautice a mi hija, que rece por mi hija, el sacerdote que esté aquí en el pueblo rezando por nosotros. Hermanos, que recemos los unos por los otros, que todos somos intercesores por los hermanos ante el trono de Dios.